este aplazamiento de la aprobación de la ley minera en el Senado de la República. El día de ayer pues se conoció que no hubo un acuerdo y sobre todo se conoció la traición que vendría desde algunos legisladores de Movimiento Regeneración Nacional para ir pateando el bote, como lo dice el presidente López Obrador, y que no se aplique ni siquiera los primeros cambios a este saqueo brutal que han hecho las empresas transnacionales mineras, pero también las empresas mexicanas dedicadas a esta minería. El día de ayer, pues los propios legisladores de Movimiento Regeneración Nacional pues hablaron de esta cancelación de la discusión sobre la ley minera y fueron enfáticos en el tema, en la exigencia de que el Senado no puede doblarse ante los intereses de las transnacionales. Vamos a escuchar primero al senador José Narro hablando pues de estos cambios que ocurrieron primero en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde se le abrió ya totalmente la puerta al saqueo de la minería. Esto involucró, por supuesto, también el agua, el saqueo del agua asociada a esta actividad extractivista, pero también en este mismo corte lo vamos a escuchar hablando de los cabilderos de la industria minera que estuvieron presentes en el Senado, pues para de alguna manera violentar la propia dinámica del Senado de la República y generar esto que ya está ocurriendo, que es un impasse en la aprobación de la ley minera. Escuchemos al senador José Narro. Se hicieron cambios a 3 leyes importantes, a la ley agraria, a la ley de aguas nacionales y a la ley minera en el 92, que después se declaró la minería como actividad preferente en tiempos de Peña Nieto, sobre el resto de las actividades que eran parte de la tradición y de las costumbres de los pueblos, sobre todo pueblos indígenas, dándole el derecho a las mineras de tener casi la posibilidad de la expropiación de esas tierras. También queremos decirles que esto llevó a que de 190,000 millones de hectáreas que tiene el país, 120,000 millones de hectáreas fueran concesionadas a las empresas mineras, cerca del 60% del territorio nacional. Hoy y con concesiones de 50 años, prorrogables otros 50 años. Muchas de estas mineras han probado la devastación de los recursos naturales y del agua. Hoy por eso es de vital importancia para el medio ambiente, para una actividad minera sustentable y responsable, cambiar y modificar la ley por el bien del planeta y por el bien de México. Esta propuesta respeta, esta propuesta que ya de alguna forma le quita lo preferente a la actividad minera, que es muy importante. Suspende que la actividad minera o que las concesiones mineras se puedan llevar a cabo en las áreas nacionales protegidas, en las áreas de submarino, en donde hay estrés hídrico, y las concesiones sí se pueden ratificar, pero el Estado mantiene el control y puede quitarle la concesión cuando aquellas empresas no cumplen con los trabajadores o con las comunidades. Y las comunidades indígenas se les ratifica su mandato, su derecho a la consulta, que es tan importante. Por eso es muy importante que esta reforma pase lo más pronto posible y que no se siga dilatando. Es claro que hay muchos intereses. Es claro que hoy en la misma comisión, los que fueron a la comisión hoy en la mañana, a la reunión de comisiones conjuntas de minería y de estudios legislativos segunda, ahí estaban representantes de las mineras en esa reunión, ahí los vimos. Por eso están ellos preocupados, porque van a ver que sus privilegios y sus acciones que se llevaban siempre en demérito del país, de la patria, del medio ambiente, del agua y de las comunidades, hoy se va a permitir que esto sea acotado para que se respeten los derechos de los pueblos, de las comunidades y de los trabajadores, el derecho del agua y el derecho al medio ambiente. Por eso es muy importante que aprobemos esto. Alguien los invitó para que estuvieran ahí presentes, alguien los dejó pasar, no tenemos información
de quién, pero pues suponemos. Nosotros queremos nada más señalar esto como elemento y decirles que estamos totalmente decididos a dar la batalla para que esta ley minera se resuelva y pase lo más pronto posible. Muchas gracias. Pues vaya discusión que se dio precisamente incluso al interior de Morena y aliados, porque, bueno, pues está señalando que hay enemigos en casa. Y de hecho, el propio senador César Cravioto se refirió a que hacían un llamado a su correligionario Rafael Espino, pero también a Giovanna Bañuelos, del PT, donde ha dicho que esta minuta con las modificaciones a la ley minera pues se ha atorado precisamente en esas comisiones, toda vez que la propuesta de los legisladores y con el apoyo de los presidentes, decíamos, de Minería y de Estudios Legislativos Segunda, Giovanna Bañuelos y Rafael Espino de la Peña, pues se han declarado en sesión permanente en lugar de aprobar precisamente esta ley. Interesante lo que está ocurriendo, porque también dijo, ya escuchábamos que se señalaba que no podían doblar estos cabilderos de las mineras que estuvieron presentes en esta discusión, pues no pueden estar doblando al Poder Legislativo mexicano. Pero vamos a ver cómo hizo este llamado el senador César Cravioto a sus compañeros legisladores para que dejen de obstaculizar no solamente la discusión, sino la propia aprobación de la ley minera. Le hacemos un llamado al senador Espino y a la senadora Bañuelos a que convoquen de inmediato, a que se reanuden los trabajos de estas comisiones unidas para que salga el dictamen. Así de claro. Los senadores presentes en esta conferencia de prensa que se dio el día de ayer, pues coincidieron en que si bien no es la mejor reforma que se hicieron pues por parte de esos llamados duendes, que en realidad son los intereses de la industria minera que pues reformaron para seguir dando concesiones hacia 80 años, que pues también bajaron las ayudas que tienen que dar a las comunidades de 10 a 5%, pues aún con todo este retroceso que se tuvo en la Cámara de Diputados, pues consideran que es urgente que primero se apruebe esta ley y después se empiecen el análisis para profundizar pues el acotamiento hacia la industria minera. Y por supuesto destacar esta parte tan importante que ya decían estuvieron presentes los representantes de la industria minera en estas discusiones. Alguien les abrió la puerta. Imaginemos de qué tamaño están viendo estas empresas afectados sus negocios, aun cuando es criticable lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, les lastima en sus intereses al grado tal de que sus representantes están ahí presentes en el Senado de la República y hasta este momento han logrado frenar la aprobación de esta ley. El senador Napoleón Gómez Urrutia, pues también presente en esta conferencia de prensa, habla precisamente sobre las presiones de esta industria sobre los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Porque la intención era aprobar esta reforma a la ley y las consideraciones que hubieran quedado pendientes, ya sea las que modificaron en la Cámara de Diputados el viernes pasado o algunas adicionales que surgieran, pudiera convocarse en un periodo de agosto, septiembre, a reuniones de Parlamento abierto, discutirlo y hacer las modificaciones o adecuaciones necesarias a la ley, o incluso reformar la ley que estuviéramos aprobando hoy. O sea, la reforma sobre la reforma es válido y se puede hacer. Sin embargo, hoy en la reunión comenzaron a surgir una serie de opiniones, sobre todo los representantes de los partidos de oposición, que son la mayoría de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y a cuestionar que era muy poco tiempo, que había muchos puntos que había que discutir, y expresar un puritanismo así jurídico, legaloide, de que esto había que discutirlo, había muchos temas, que si la Corte eventualmente podría echarlo abajo, y anticipando el problema, la solución. Esta ley, aún con las modificaciones que hicieron los diputados,
es bastante positiva para reformar la ley actual. Por cierto, la cual no se modificaba desde 1992 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que fue totalmente a favor de las empresas. 31 años sin modificar esta ley. Era necesario modificarla. Se hizo la discusión, el análisis y comenzaron las opiniones y las presiones de todos lados. Seguramente las grandes empresas mineras de este país comenzaron a expresar o a hacer sentir sus presiones de que no querían cambiar ni modificar esta ley ante las diferentes instancias que tuvieron acceso con los partidos de oposición, con algunas otras organizaciones políticas, quizás hasta con funcionarios de gobierno, no lo sabemos con claridad, pero eso se va a saber muy pronto. Lo que sucedió fue que finalmente propusieron que mejor se declarara en comisión permanente el análisis, la discusión y la aprobación de esta ley, en lugar de aprobarla hoy, como era la intención y como se había planeado, y no esperar a tener un parlamento abierto y discusiones hacia agosto, septiembre o en la fecha que se estableciera y que fuera más conveniente. Entonces, todo lo positivo de esta ley queda ahorita en suspenso. Hay puntos que sí pueden mejorarse, pero para eso son los parlamentos. Nada más que una vez que tengamos un marco legal diferente. Y esto pues fue lo que no sucedió hoy. Entonces suspendió, se quedó en declararse las Comisiones Unidas de Minería y Estudios Legislativos Segundos en sesión permanente o en comisión permanente y veremos qué va a suceder. Pero por el tiempo disponible que tenemos aquí en el Senado de la República, pues vamos a ver si se logra de aquí al jueves algo así aprobar esta ley, lo cual se ve difícil. Pues lo ha dicho con todas sus letras el senador Napoleón Gómez Urrutia, hay presiones de la propia industria y hay sí servidores públicos que están dispuestos, entre comillas, a dejarse presionar. De hecho, en este siguiente corte, el propio senador Napoleón Gómez Urrutia pues se refiere a cómo ya han logrado estos representantes de las industrias que mayoritariamente son de carácter transnacional. Hay que recordar que son precisamente en su mayoría mineras de origen canadiense quienes están explotando el territorio mexicano, pues ya se han hecho se han hecho escuchar precisamente por estos legisladores, primero los diputados, que cambiaron puntos sustantivos que había enviado el presidente de la República para tratar de atenuar este despojo prácticamente que se hace de los minerales y los recursos de la nación. Los diputados ya no escucharon a las comunidades, ya no escucharon a las organizaciones, sino solamente para estos cambios escucharon a los representantes de la industria y ahora pues senadores también de Morena pues están escuchando a los mismos representantes de la industria para no hacer pasar esta ley que aún con los reveses que ya tuvo, aún así sigue teniendo aspectos valiosos, pues ni eso quieren y precisamente por eso están tratando de frenarla y hay legisladores que están dispuestos, entre comillas, a escucharlos. Vamos a ver cómo lo dijo el senador Napoleón Gómez Urrutia. Quiero decir algo muy importante. Se ha expresado que se hicieron las consultas con todas las organizaciones involucradas y que participan y no es así. Quiero precisar esto muy bien. Se consultó solamente con las grandes empresas mineras que detentan la mayoría de la riqueza de este país y con empresas extranjeras probablemente, canadienses o americanas. No se consultó con los trabajadores, que somos los directamente involucrados y afectados cuando hay algún problema en la minería, y las familias. No se consultó con las comunidades que enseguida son afectadas cuando hay un problema, una tragedia, una catástrofe en la minería, y ni siquiera se consultó con los pequeños y medianos empresarios mineros. O sea, fue la consulta hasta arriba, en privado, en secreto, y pues finalmente se llegó a esta decisión. Es muy lamentable que esto suceda cuando ya todos estábamos aparentemente de acuerdo en que lo íbamos a aprobar el día de hoy y pues quede en la indefinición hasta ahora. Si esto se retrasa y se va hasta septiembre, pues van a comenzar a seguir presionando las empresas, los extranjeros, las grandes empresas para que no se apruebe nunca.
no quieren salir de sus privilegios, de la situación cómoda con la que han estado explotando los recursos naturales del país y a la mano de obra. Por eso los grandes capitales de este país, los hombres más ricos de este país son empresarios mineros. Todas las concesiones que han tenido y facilidades que les dieron desde 1992 en el gobierno de Salinas de Gortari hasta la fecha actual. Por eso era necesario modificarlo. Entonces seguiremos nosotros los que apoyamos esta medida de continuar, de que se apruebe en esta misma semana, si no, esto se va a prolongar y no sabemos qué suceda. Se va a mezclar con los tiempos políticos del país, seguramente de aquí a septiembre, octubre, y a lo mejor se complica todavía mucho más. Y sería perder una oportunidad histórica de haber mejorado la consulta a las comunidades, todos los efectos positivos que hay, que podría con mucho gusto comentar, o cualquiera de mis compañeras o compañeros senadores, y es simplemente decir que es muy lamentable lo que sucedió, pero queríamos darlo a conocer nosotros directamente. Muy lamentable realmente lo que ha sucedido en el Senado de la República, también en la Cámara de Diputados, donde podemos ver hasta dónde llegan los tentáculos de la industria, en este caso de la industria minera. Importante rescatar esta parte de que lo que en realidad quiere la industria minera es que esto se estanque de tal manera que ya la discusión llegue a momentos de otra coyuntura política, que sería septiembre de 2024, cuando ya pues se tendría un nuevo Congreso, y esto pues ya evidentemente saldría de la discusión legislativa. Además, pues ha destacado el senador Napoleón Gómez Urrutia que los hombres más ricos de este país en realidad tienen intereses en la industria minera y son quienes están moviendo los hilos en el Senado, en la Cámara de Diputados, para que no se legisle al respecto. Siguen pateando el bote. Esto no es la única área donde han empleado esta estrategia de dejar que avance el gobierno del presidente López Obrador, para que al final pues no se logren los cambios. Y también pues esto de que se ha perdido, o por lo menos hasta ahorita parece perdida, esta gran oportunidad, pues importante tener la visión puesta en el Senado de la República en estos momentos, también en la Cámara de Diputados, para identificar dónde estuvo aquel duende que modificó la primera iniciativa enviada, muy ambiciosa, en el sentido de que se buscaba totalmente acotar a la industria minera y respetar al medio ambiente y también a las comunidades indígenas. Pues a pesar de estos cambios, que no es la mejor ley, pues tenía cambios sustanciales a esa industria por la cual pues se han venido poniendo. Y pues vamos a escuchar ahora al senador César Cravioto hablando pues de la oposición de derecha, muy de acuerdo con la iniciativa privada, esos senadores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano, que pues no quieren que se mueva ningún interés de estas empresas de la industria minera. Así lo dice el legislador. Vamos a escucharlo. Está claro que la oposición, que la derecha, que los que malgobernaron el país durante 90 años, o sea, el PRI y el PAN, no quiere que salga esta ley, porque sus intereses es entregar nuestros recursos naturales a la empresa privada. Pero hoy las condiciones en este Senado de la República nos dan los votos suficientes con los senadores del movimiento para sacar esta ley. No debemos de permitir que la presión de los intereses de las grandes corporaciones mineras se impongan a la voluntad popular que nos mandató transformar este país. No debemos de permitir que esos duendes que andan en los congresos, que ya hicieron sus maldades, por cierto, en la Cámara de Diputados, y que modificaron la iniciativa que mandó el presidente de la República, ahora quieran parar
esta ley en la Cámara de Senadores. Por supuesto que el dictamen que nos mandó la Cámara de Diputados no fue el mejor, pero es mucho mejor que la ley actual vigente. Por eso decimos, bueno, pues ni modo, que ya se apruebe así, aunque después intentemos mejorar lo que cambiaron en la Cámara de Diputados, pero lo que no debemos de permitir es que se empantane con argucias legaloides, con argucias legislativas de que hay que modificar algunas cosas en la exposición de motivos. Esa ley tiene que salir antes del 30 de abril. No estamos dispuestos a que nos digan ya no nos dieron los tiempos, no estamos dispuestos a que nos digan pues se enredó y ahora a ver si en un periodo extraordinario o en el próximo periodo ordinario de sesiones. Es una responsabilidad que tenemos las senadoras y los senadores del movimiento para empujar esta ley. Es claro que senadores del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural no quieren que se mueva ningún interés de las grandes empresas mineras de este país. Quienes tenemos la responsabilidad de sacar, de empujar esta ley, somos las senadoras y los senadores del movimiento. Yo hago un llamado muy respetuoso a nuestras compañeras y compañeros del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro Social, del grupo parlamentario del Partido Verde y por supuesto de la mayoría de Morena, porque las presidencias de las dos comisiones dictaminadoras están en Morena y están en el PT. Por favor, no le fallemos al pueblo de México, no le fallemos al proceso de transformación que encabeza el presidente López Obrador, que ha estado empujando para que los intereses de las mineras no estén por encima de los intereses de las comunidades de nuestro país, no estén por encima de los intereses de cuidar nuestros recursos naturales o de explotar los recursos naturales, pero de manera mucho más racional. Pues vaya, este llamado que ha realizado el senador César Cravioto, toda vez que ha señalado algo que nos parece importante. Morena, por sí solo, junto con estos aliados, particularmente del PT, pueden hacer pasar esta ley. Ni siquiera se depende de lo que pudieran decir senadores del PAN o del PRI, que por supuesto, y ya lo sabemos, van a estar a favor de los intereses transnacionales y no de los mexicanos, de los intereses mexicanos. Pero en este caso, pues resulta que solamente, como ha dicho César Cravioto, con los legisladores del movimiento podría pasar esta iniciativa de ley, y que no se está haciendo porque están funcionando las presiones que realizan estos intereses, estas transnacionales, y pues sí, lo que estamos viendo son tácticas dilatorias para que se empantane la discusión, y estos avances que también tendríamos que señalarlos son modestos, pues ni siquiera se consoliden. Y también precisamente la senadora Gloria Sánchez se refirió a algunos de los avances que sí tiene la actual iniciativa ya aprobada por los diputados, y sobre todo que se relacionan con el agua, y también habría que señalarlo con que las propias comunidades indígenas y comunidades agrarias mestizas tendrán que ser consultadas sobre lo que se tendría que hacer o sobre cualquier propuesta sobre estos territorios. Vamos a escuchar qué es lo que señala la senadora Gloria Sánchez. La ley minera se relaciona también
con la nueva Ley General de Aguas que estamos procesando. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de que tanto la minería como el agua son dos riquezas fundamentales para el país y que tenemos que saberlas administrar, que tenemos que cuidarlas y que tenemos que aprovecharlas en beneficio del pueblo. El pueblo es el que está clamando tanto por una nueva Ley General de Aguas como por una nueva ley de minería. Y el proyecto habla de las dos cosas, de la minería y del agua. Por otro lado, quiero decirles que otra persona que conoce a fondo el sentir del pueblo de México es el presidente de la República, y que por esa razón le está dando todo el peso, toda la importancia al tema de la minería, que ha estado en manos de los empresarios transnacionales y también nacionales, que bien sabemos sus nombres. Por esa razón él mandó esa iniciativa tan importante, que tenía conceptos que abarcan el problema en su totalidad, y la mandó preferente. Y entonces en la Cámara de Diputados empezó el debate y empezaron a modificarle algunas cosas. A nosotros nos hubiera encantado que se respetara tal cual. No fue así. Sin embargo, la minuta que llegó la analizamos. Ustedes tienen que saber que la tenemos perfectamente estudiada y que tenemos un cuadro comparativo de todo lo que pudo aprobarse, que se aprobó en diputados, y lo que quedó pendiente. Y nosotros decidimos, bueno, la ley actual de minería está muy mal, hay que cambiarla. Viene no a nuestro gusto la minuta, pero es mejor que la actual, menos mal que la actual. Vamos a aprobarla y vamos a sacarla ya, porque es una demanda popular. Y después podemos mejorarla haciendo parlamentos abiertos, seminarios, etcétera. Pero vamos a darle respuesta ya a esa urgencia que tiene el pueblo. Y por esa razón nos preocupa que haya sido aquí en el Senado, que se haya declarado, como quien dice, en suspenso, en permanente. Ya no hay mucho tiempo, compañeros. Eso tienen que saber ustedes, que ya no hay mucho tiempo. Y entonces la comisión que se declaró en permanente, pues a lo mejor tendrá que trabajar de noche y de día y de madrugada, pero sacar adelante este dictamen, aprobándolo, sí, pero ya no postergándolo. Pues importantes las palabras de la senadora Gloria Sánchez al referirse pues a esta pues lamentable situación que se está viviendo en el Senado de estar empantanando, y también el señalamiento de que ya no hay tiempo para esta discusión, llamando incluso a sus correligionarios a que se apruebe lo más pronto posible en las comisiones y que no se le dé pues esta situación, esta circunstancia de aplazarla todavía más la discusión al grado de que se ponga en riesgo su aprobación. Y bueno, también estaba presente ahí la senadora Citlali Hernández, quien pues señala primero que estos partidos de la oposición, el PRI, el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, en realidad no representan al pueblo de México, pero también habla de la importancia de que haya una vigilancia social en torno a los legisladores, a las legisladoras, incluyendo a este Movimiento Regeneración Nacional, para que no exista este tipo de circunstancias en las cuales pareciera que se está traicionando ya en los hechos al pueblo de México. Vamos a escucharlo. Que hay intereses que empujan a los representantes del PRIAN por encima de los intereses del pueblo y de la nación, y que los ojos de la ciudadanía estén en la toma de decisiones de los próximos días antes de que acabe el periodo es de profunda relevancia, porque también, decirlo claro, la vigilancia de la ciudadanía, incluso con los integrantes del Movimiento de la Transformación, nos permitirá saber
quién representa de verdad los intereses de la gente. Solo es muy claro, estás del lado de los intereses de las mineras, de estas grandes empresas que han dañado nuestras comunidades, que han contaminado nuestros ríos, que han desplazado comunidades, que han generado riqueza a costa de nuestra propia riqueza nacional, o estar del lado de los intereses de la gente, de las comunidades indígenas, de los pueblos, que es lo que representa esta ley. Entonces hacemos un llamado a la ciudadanía que esté vigilante de que se apruebe ya esta minuta que viene de la Cámara de Diputados, que son reformas a la ley minera, antes de que acabe el periodo de sesiones, porque sabemos que es ahora o más adelante se complicará. Pues la senadora Citlali Hernández ha llamado a que la sociedad civil esté vigilante de que sí se cumpla, que sí se reforme ya de una vez por todas esta ley minera, para que ha dicho, pues sí, habrá algunos pendientes que tendrían que discutirse después, pero ya sería un avance que pudiera estar consolidándose y que está siendo empantanado por algunos legisladores. Y ha dicho, en este caso, hay algunos legisladores del propio movimiento, dijo, de transformación. Este llamado, pues sí, parece ser a que la sociedad civil también esté al pendiente de los propios legisladores que supuestamente están representando los intereses del pueblo mexicano y que pues están haciendo en realidad el juego a también legisladores de los partidos de derecha y a las propias transnacionales. De hecho, también participó en este llamado, en esta conferencia que se dio para informar de cómo se estaba empantanando la aprobación de esta iniciativa, participó también Beatriz Olvera, ella de la sociedad civil, investigadora especializada en minería de Fundar, donde, pues sí, también ella, esta investigadora que se ha especializado en los daños que han ocasionado las mineras en todo el territorio nacional, pues también señaló que es urgente que se apruebe esta iniciativa. Vamos a escuchar. En nombre de nuestra colectiva Cambiémosla Ya, reiteramos nuestro profundo rechazo a las estrategias dilatorias que han empleado algunos senadores en esta reunión que acabaron de tener hace un momento para llevar la discusión de esta importante iniciativa a sesión permanente. No son más que estrategias dilatorias y queremos que sepan, senadoras y senadores, que desde las comunidades, desde los pueblos y desde la sociedad civil los estamos observando. Sabemos quiénes aplauden a la ley, a las mineras. Sabemos quiénes representan aquí a las cámaras empresariales. Y en ese sentido, hacemos un llamado urgente para que puedan dictaminar esta iniciativa en los términos en los que fue aprobada por la Cámara de Diputados de manera inmediata, para que no cedan a las presiones de la CONCAMIN ni de la CAMIMEX. Hacemos un llamado a que no se dejen convencer, a que no se dejen maicear. Ustedes nos representan al pueblo, no a las empresas, que les quede bien claro. Esta iniciativa es perfectible, claro que sí, falta el tema del agua, faltan otros temas ambientales, pero como está, representa un gran avance para los pueblos. Así de mala es la situación de la minería en México. Así son los impactos que han provocado. Así son los daños que ocasionan las empresas mineras y la impunidad con la que operan. Así que desde nuestra colectiva, desde los pueblos y comunidades afectadas, desde la academia, desde la sociedad civil, les hacemos ese llamado. No se dejen convencer, no se dejen maicear. Aprueben esta iniciativa en los términos en los que se establece, en los que estableció y aprobó la Cámara de Diputados. Cambiémosla ya, cambiémosla ya, cambiémosla ya.